Bienvenidos a UnRealEdu. En el presente video vamos a demostrar la fórmula de la aceleración en cualquier movimiento curvilíneo. Es decir, no se va a focalizar solamente en el movimiento curvilíneo uniforme, ¿no? Sino también en cualquier curva. Para eso, dice que la aceleración es igual a la derivada de la rapidez respecto al tiempo por el vector unitario tangencial, ¿de acuerdo? Más la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura por el vector unitario normal. Recuerden que esta expresión es no solamente para hallar el módulo de la aceleración total, sino también para hallar el vector aceleración. O sea, es una fórmula mucha más poderosa, por así decirlo, ¿eh? Entonces, veamos. Vamos a partir de la definición. Y es que, como sabemos, la velocidad es tangente a la trayectoria en cualquier instante. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tengo aquí el vector velocidad, este vector velocidad va a ser igual a el módulo de la velocidad por el vector unitario tangencial. Recuerden que deben ser tangentes a la trayectoria. Es por eso que aquí se coloca el vector unitario tangencial. Bien, entonces, si yo pretendo hallar la aceleración, sabemos que se puede obtener si es que yo lo derivo respecto al tiempo. Si yo lo derivo respecto al tiempo, o sea, derivada de la velocidad respecto al tiempo, esto va a ser igual a la derivada de este producto, ¿cierto? Bien, voy a demostrarles antes de derivar de que el vector unitario tangencial es una función variable respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este punto, el vector unitario tangencial podría dibujarse de esta manera: tangente a la trayectoria. Aquí pondría el vector unitario tangencial inicial, ¿de acuerdo? Pasado cierto tiempo, por esa trayectoria curva, el vector unitario tangencial podría estar por aquí. A ver, un poco más tangente, podría ser así más o menos. Este sería el vector unitario tangencial. Entonces, observemos que a pesar de que el módulo en ambos casos de ambos vectores sea 1, porque es el vector unitario tangencial, su módulo es 1, a pesar de que su módulo sea 1, la dirección cambia. Entonces, debido a eso, ya este vector no es constante, sino es variable. Es por eso que es una función variable. Entonces, cuando yo quiera derivar respecto al tiempo, esto se tiene que analizar como una función que varía respecto al tiempo, como es la velocidad, por otra función que también varía respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo se halla la derivada de un producto de dos funciones? Pues esto es igual a la derivada de f por g más f por derivada de g. Entonces, reemplazándolo, sería derivada de la rapidez respecto al tiempo por el vector unitario tangencial más la rapidez por la derivada del vector unitario tangencial respecto al tiempo. Listo. Y bien, de esa manera ya demostramos, primero, sabemos que esto es la aceleración. La aceleración, ¿no? La derivada de la velocidad es la aceleración, el vector aceleración. Mientras que la derivada de la rapidez respecto al tiempo, esta expresión está dado aquí. Entonces ya demostramos el primer término de esta fórmula. Y para abreviar un poco, la derivada de la rapidez respecto al tiempo, esta es la aceleración tangencial, ¿ya? La derivada de la rapidez, no de la velocidad, es distinto, recuerden. La derivada de la rapidez respecto al tiempo es la aceleración tangencial por el vector unitario tangencial más la rapidez por la derivada del vector unitario tangencial respecto al tiempo. Entonces, parece que ahora tengo que enfocar mi análisis en este término, en la derivada del vector unitario tangencial respecto al tiempo. ¿A cuánto será equivalente? Bien, entonces para eso vamos a partir de esta
de esta ecuación, voy a decir que el vector unitario tangencial por el vector unitario tangencial, esto, como muchos saben, es igual a 1. Voy a demostrar por qué es que es igual a 1. Recuerden que este es un producto escalar, ¿de acuerdo? Entonces, como es un producto escalar, esto equivale al módulo del vector unitario tangencial por el módulo del vector unitario tangencial por el coseno que forman estos dos vectores. Pero ya que estos vectores son iguales, entonces son paralelos, y como son paralelos, el ángulo es 0 grados. Entonces el ángulo entre esos dos vectores es 0, ¿no? Y pues, como sabemos, el coseno de 0 es 1. El módulo del vector unitario tangencial, pues es 1, porque es unitario, aquí también, 1. Y 1 por 1 por 1 por 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces, este producto es 1. Bien, estoy seguro que muchos sabían acerca de eso. Ahora, voy a proceder a derivar esto. Vamos a derivar este producto. Recuerden que son funciones variables. O sea que voy a tener que aplicar otra vez esta fórmula. Entonces, esto equivale a la derivada respecto al tiempo del vector unitario tangencial por el vector unitario tangencial más el vector unitario tangencial por la derivada respecto al tiempo del vector unitario tangencial. Esto es igual a la derivada de 1, 0. ¿De acuerdo? La derivada de cualquier número es 0. Aparte, esas dos expresiones son equivalentes, son iguales. De manera que va a quedar dos veces el vector unitario tangencial por la derivada del vector unitario tangencial respecto al tiempo igual a 0. Y pues el 2 se simplifica con el 0. De manera que me ha quedado que el producto escalar de estos dos vectores es 0. Entonces, para que se llegue a esa conclusión, sí o sí, el vector unitario tangencial debería ser perpendicular al vector unitario, a la derivada del vector unitario tangencial. Entonces, hasta ahí sabemos eso. Bien, si se preguntan por qué sí o sí tiene que ser perpendicular, pues como saben, esto equivale al módulo por el coseno del ángulo, ¿no? Del ángulo que forman entre ellos dos. Entonces, para que sea 0 esto, y estos son distintos a 0, recuerden. Entonces, la única manera es que este sea 0. Y para que el coseno de algún ángulo sea 0, el ángulo tiene que ser 90 grados. Es por eso. ¿Ya? Bien. Lo expliqué rápidamente ahí. Entonces, sabemos que este vector es perpendicular al vector unitario tangencial. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque el vector unitario normal es perpendicular precisamente al vector unitario tangencial. Entonces, hasta ahí avanzamos algo, pero tal vez no lo suficiente. Bien, para lo siguiente vamos a aprovechar el gráfico. Supongamos que estamos analizando un intervalo muy pequeño, muy pequeño. Entonces, para un intervalo muy pequeño, por ejemplo, vamos a definir un radio de curvatura entre estos dos puntos. A ver, perdón, no me está saliendo el dibujo. Ahí está, ahora sí. Bien, entonces, para un intervalo muy pequeño, aquí θ, el ángulo, ¿no?, que forman esos dos vectores, por así decirlo, pues va a ser muy pequeño, va a tender a 0. ¿Ya? Esa es la idea. Además, cuando es muy pequeño, miren, aquí en el dibujo estoy exagerando, ¿no? Pero en realidad a lo que yo me refiero cuando es muy pequeño es de que este segmento que he dibujado por aquí tendría que estar más o menos por aquí. Y si ustedes se dan cuenta, cuando este se hace bien pequeño, es cuando el ángulo se hace bien pequeño, este segmento va a ser prácticamente igual al segmento de color negro, ¿no? Entonces, el radio de curvatura van a ser prácticamente iguales para intervalos muy pequeños. Bien, entonces, eso que quede como una idea. Pero lo que voy a hacer es, a este vector unitario tangencial lo voy a mover por aquí. Lo muevo por aquí. Fíjense que tiene la misma dirección, el mismo sentido y por supuesto el mismo módulo. Y luego voy a trazar una paralela. De este segmento voy a trazar una paralela por aquí.
Ya, ahora recuerden que el vector unitario tangencial es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Como es tangente, el ángulo que debe formar debe ser de 90 grados. Así que aquí también debe ser 90 grados, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Del mismo modo, como yo he trazado una paralela a este segmento, entonces si este es teta, por la z, esto es teta, ¿no? Y además, recuerden que el vector unitario tangencial es perpendicular a la trayectoria, por lo tanto, este ángulo debe ser 90 grados. ¿Está bien? Entonces, si ese es 90 grados, este ángulo debe ser 90 menos teta. ¿Está bien? Y ahora, recuerden que el ángulo aquí es 90 grados, ¿cierto? Entre este segmento y este vector. Y como este segmento es paralelo, y aquí está el mismo vector, este ángulo también debe ser 90 grados. Por lo tanto, este ángulo vale teta, porque debe sumar 90, ¿no? 90 menos teta más teta me da 90. Listo, entonces el ángulo que forma, voy a ponerlo por aquí, el ángulo que forma aquí el vector unitario tangencial y el vector unitario tangencial inicial, el ángulo que forman es teta, ¿no? Y ahora también recuerden que el módulo de esto, ¿cuánto es? Esto es 1. Y de esto también, ¿cuánto es? También es 1. O sea que yo puedo decirte que entre estos dos vectores podría dibujar una circunferencia que pase por esos puntos. ¿Está bien? A ver, voy a desplazarlo un poquito. Por ahí, más o menos. ¿Ya está? Ya. Entonces, por aquí está el vector unitario tangencial inicial y aquí está el vector unitario tangencial final. ¿Ya? De manera que si es que yo ahora uno estos puntos, el vector que estoy dibujando a continuación, esta sería la diferencia de estos dos vectores, ¿no? Que pues se representa mediante este símbolo delta del vector unitario tangencial. Y además, como es un intervalo muy pequeño, muy pequeñito, esto va a ser diferencial del vector unitario tangencial, ¿no? Y pues aquí el ángulo teta también va a ser diferencial de teta, ¿de acuerdo? Para un intervalo muy pequeño. Bien, entonces también para intervalos muy pequeños, este arco es prácticamente igual al módulo de este vector unitario tangencial, ¿de acuerdo? Son prácticamente iguales para intervalos muy pequeños. Ok, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, muchos seguramente se acuerdan de esta fórmula, LOR, ¿no? Bueno, en física se expresa así. ¿Ya? Son iguales. El arco de la curva es igual a la distancia recorrida, el ángulo teta, este es el radio de curvatura y este también es el radio de curvatura. Aquí hay una diferencia, ¿ya? Hay muchos que tal vez se confunden un poco, porque es que yo uso ρ. En muchos libros de física, para distinguir entre el vector posición que se representa como r, o el módulo de vector posición que se presenta como r, y el radio de curvatura, para hacer una distinción es que se usa este símbolo ρ, ¿ya? Pero esto equivale pues al radio de curvatura. Bien, entonces partiendo de esta fórmula que muchos seguramente saben, entonces el arco de la curva es diferencial de teta, perdón, diferencial del vector unitario tangencial, y esto es igual a la diferencial del ángulo, ¿no? Diferencial de teta por el radio de curvatura. El radio de curvatura que se expresa aquí como ρ. ¿Está bien? Eso es ρ, el radio de curvatura. Entonces, si esto lo paso a dividir, claro, lo puedo dejar. De hecho, lo voy a dibujar. Perdón. Aquí, el radio de curvatura, sabemos que su módulo es 1, ¿verdad? Así que no hace falta poner ρ, sino es 1. Entonces, de hecho, como son módulos, aquí tuve que haber puesto estas dos rayitas y aquí también. Es el módulo. Es muy distinto, ¿ya? Aquí en un principio puse módulo. Ya, ahora, si este
si ese diferencial de teta lo paso a dividir, me va a quedar así. Diferencial entre diferencial de teta, aquí las dos rayitas para representar el módulo de este vector, y pues esto es 1. Ya está. Entonces ahí tengo algo, pero tal vez no lo suficiente. Bien, ¿qué más podemos hacer? Entonces he hallado cierta relación, ¿no? Aquí entre el vector unitario tangencial y el tiempo, y aquí el vector unitario tangencial y el teta, ¿verdad? Tal vez para algo me pueda servir. Voy entonces a partir de esto. Ahora, como segundo punto, diferencial del vector unitario tangencial respecto al tiempo. Esto va a ser igual a, mediante la regla de la cadena, esto equivale a diferencial de teta por diferencial de teta entre diferencial del tiempo, ¿cierto? Observen, aquí está la regla de la cadena. Si se van, ¿no? Supuestamente se simplifican, no es así, recuerden. Si supuestamente se simplifica, pues te va a quedar esta expresión. Y ya está. Entonces, ahora yo necesito hallar esto, ¿verdad? La diferencial de teta respecto a la diferencial del tiempo. Ya, ¿y eso a cuánto equivale? Otra vez, recuerden que la longitud de arco, la distancia recorrida, es igual a el radio de curvatura, o teta, por el radio de curvatura, ¿no? Bueno, también otros se memorizan como SOP. Ya, ahora, para intervalos muy pequeños, la diferencial de este arco va a ser igual a la diferencial de teta por ρ. Recuerden que ρ se mantiene constante para intervalos muy pequeños, ¿no? Para intervalos muy pequeños, ρ es prácticamente igual. Ok, entonces, si yo ahora lo paso a dividir, me va a quedar de esta manera, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué es lo que... ¿Cómo puedo continuar? Parece que no avanzo mucho. Según lo que observo, es preferible dejarlo de esta manera, porque voy a proceder a reemplazarlo aquí. Me va a quedar entonces así. Diferencial de teta. Este diferencial de teta equivale a diferencial de S entre ρ, ¿no? Si lo reemplazo. Y aquí será diferencial del tiempo. Listo, solamente reemplazado. Ok. Entonces, ordenándolo, me quedaría así. 1 entre ρ. Aquí diferencial de S entre el diferencial de tiempo. Bien, seguramente muchos saben que esta derivada representa la velocidad, ¿no? Pero veamos por qué. En este gráfico nada más. Entonces, vamos a poner en este gráfico los ejes coordenados. Aquí X y aquí Y. Ya, pero en realidad podría trabajarse también en un sistema tridimensional, pero para efectos prácticos solamente en el sistema bidimensional. De manera que voy a borrar esta parte, ya no es objeto de mi análisis. Este es la longitud recorrida, ¿no? Es S, ¿ya? Y para intervalos muy pequeños, pues este será diferencial de S, ¿de acuerdo? Ahora, desde este punto hasta este punto es la diferencial de S. Mientras que desde aquí hasta este punto será la diferencial de X. Y desde aquí hasta este punto será pues la diferencial de Y. Y además para intervalos muy pequeños, este arco es prácticamente igual a esta longitud. O sea que este es diferencial de S. O sea que aquí he visto ¿cómo se llama? Un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras, la cual sería que la diferencial de S es igual a la raíz de la diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. Listo. Ya.
Pero yo quiero diferencial de S entre el diferencial de tiempo, ¿verdad? Bien, vamos a hacer aparecer este diferencial de tiempo. Aquí voy a multiplicar por un diferencial de tiempo y lo voy a dividir entre el diferencial de tiempo. De manera que este diferencial de tiempo que está dividiendo lo voy a introducir aquí dentro de la raíz. Me va a quedar así. Diferencial de S igual a raíz diferencial de x al cuadrado entre diferencial de t al cuadrado más diferencial de y al cuadrado entre diferencial de t al cuadrado. Y pues aquí afuera está el diferencial de tiempo. Ahora, diferencial de S entre diferencial de tiempo es igual a la raíz. Esto equivale a diferencial de x entre diferencial de t al cuadrado más diferencial de y entre diferencial de tiempo al cuadrado. La derivada de la posición respecto al tiempo en el eje x, esta es la velocidad en el eje x, más aquí también sería la velocidad en el eje y al cuadrado, ¿no? Y como aquí hay una raíz, esto simboliza que esto es la rapidez al cuadrado, aquí raíz, o sea que eliminando la raíz al cuadrado me va a quedar rapidez. La diferencial de S respecto al tiempo es la rapidez, ¿no? De ahí pues se observa que esto equivale a la rapidez. Listo. Entonces pues deducimos que la expresión ha quedado reducida a esta fórmula, ¿no? Velocidad, rapidez entre el radio de curvatura. Ahora, recuerden que el vector unitario tangencial es perpendicular a este vector, ¿cierto? Entonces, este vector tiene que tener la misma dirección que este vector, porque es el único vector, no hay más vectores aquí. Entonces, ambos tienen la misma dirección. Entonces, ambos son perpendiculares al vector unitario tangencial. Además de ser perpendiculares, sabemos que el módulo de este vector es 1. O sea que entonces encontramos que este vector es perpendicular y además es un vector unitario. Perpendicular a la tangencial y unitario. Entonces podemos decir de que esta derivada no es más que el vector unitario normal, porque su módulo vale 1 y también porque es perpendicular. Y pues esto es rapidez entre ρ. Ahora esta expresión lo vamos a reemplazar aquí. Sería aceleración tangencial por vector unitario tangencial más rapidez por, esto de aquí equivale a el vector unitario normal por rapidez entre ρ. Resolviendo, te quedaría que esto es rapidez por rapidez, rapidez al cuadrado, entre ρ por el vector unitario normal, que era lo que queríamos demostrar. Listo, gracias.